Muy buenos días, nosotros somos el equipo 2 del grupo 1 de la carrera de Ingeniería Química y el día de hoy les presentaremos el tema baterías plomo-ácido, como parte de la materia química del equilibrio. Durante esta presentación abordaremos varios aspectos importantes sobre este tipo de baterías, comenzando explicando su funcionamiento y estructura para entender cómo se genera y almacena la energía. Después hablaremos sobre sus principales aplicaciones, especialmente en el ámbito automotriz y sistemas de respaldo. Posteriormente analizaremos sus ventajas y desventajas comparadas con otras tecnologías de almacenamiento de energía. También discutiremos su impacto ambiental, considerando los riesgos de contaminación y la importancia del reciclaje. Finalmente, cerraremos con la revisión de un artículo científico, el cual complementa y respalda la información presentada. Para iniciar con la introducción, mencionaremos qué es una batería de plomo ácido. Una batería de plomo ácido es una batería recargable que funciona mediante reacciones químicas entre tres componentes principales, los cuales son el plomo metálico, dióxido de plomo y ácido sulfúrico, el cual actúa como electrolito. Cuando la batería se descarga, estas sustancias reaccionan para producir electricidad, y cuando se recarga, las reacciones se invierten, lo cual nos permite reutilizar la batería muchas veces. Este tipo de batería es conocida por su capacidad de entregar corrientes altas de forma confiable. En segundo lugar, mencionaremos la breve historia y contexto de la batería. La batería de plomo ácido tiene una larga historia, ya que fue inventada en 1859 por Gaston Planté, un físico francés. Este invento marcó un antes y un después, ya que fue la primera batería que podía recargarse, lo cual la hizo revolucionar en su tiempo. A lo largo de los años, su diseño ha sido refinado, pero su principio de funcionamiento sigue siendo el mismo. Y hoy en día, a pesar de la aparición de baterías más avanzadas como las de litio, las de plomo ácido se siguen usando ampliamente debido a su bajo costo, durabilidad y eficiencia en aplicaciones específicas. Las baterías de plomo ácido funcionan mediante reacciones oxidación-reducción entre las placas de plomo y dióxido de plomo que funcionan como electrodos y ácido sulfúrico como electrolito. Su función principal es convertir la energía química en energía eléctrica durante la descarga funcionando como una celda galvánica y hacer lo inverso durante la recarga funcionando como una electrolítica. Una batería de automóvil, que es su uso más típico, tiene 6 celdas conectadas en serie. Al calcular su potencial de celda de la manera teórica en condiciones estándar, notamos que genera 2 voltios por celda, siendo 12 voltios en total. Esta batería está compuesta por celdas idénticas ensambladas en serie. Cada una de estas celdas tiene un ánodo compuesto de plomo y un cátodo hecho de dióxido de plomo empacados en una celda metálica. Tanto el cátodo como el ánodo se encuentran sumergidos en una disolución acuosa de ácido sulfúrico, el cual actúa como un electrolito. Para mantener los electrodos sin tocarse en esta disolución, se colocan separadores porosos de madera o de fibra de vidrio entre ellos. Una de las ventajas de la batería de plomo ácido es que es recargable. Durante la recarga se utiliza una fuente externa de energía para invertir el sentido de la reacción de celda, lo que nos genera plomo sólido y dióxido de plomo sólido mediante el proceso de electrólisis. Comúnmente en un automóvil el alternador suministra la energía necesaria para recargar la batería. Esta recarga es posible porque el sulfato de plomo formado durante la descarga se adhiere a los electrodos. En la descarga, donde tenemos una celda galvánica, obtenemos la reacción de reducción del dióxido de plomo en el cátodo y la de oxidación del plomo en el ánodo. Esto correspondiendo a una reacción espontánea, mientras que en la recarga se invierte la reacción teniendo una reacción no espontánea. Ahora se mencionarán las aplicaciones de la batería. La primera de las aplicaciones y una de las más importantes es la de los automóviles. Una de las aplicaciones más comunes de las baterías de plomo ácido es en el sector automotriz. Estas baterías son conocidas como baterías SLI, por sus siglas en inglés Start, Light and Ignition, lo cual quiere decir arranque, luces y encendido. Están diseñadas para entregar una alta corriente durante un corto periodo de tiempo, justo lo necesario para arrancar el motor. Y además, alimentan sistemas como las luces del vehículo, el sistema de audio y otros dispositivos electrónicos básicos cuando el motor está apagado. Otro uso muy importante es en los sistemas de respaldo energético, como lo son los UPS o fuentes de poder ininterrumpidas. Estos sistemas se utilizan en centros de datos, hospitales y otros lugares donde un corte de energía no puede ser tolerado. La batería entra en acción de inmediato en cuanto hay una interrupción del suministro eléctrico, permitiendo que los sistemas sigan funcionando sin fallas. También se utilizan en sistemas solares, donde almacenan la energía generada durante el día para su uso nocturno o en días nublados. Además de su uso en vehículos y sistemas de respaldo, las baterías de plomo ácido están presentes en muchas otras áreas industriales.
Se utilizan, por ejemplo, en vehículos eléctricos de bajo rendimiento, como lo son los carros de golf y los montacargas eléctricos, donde su capacidad para proporcionar energía constante resulta muy útil. También son comunes en sistemas ferroviarios, telecomunicaciones y en los sectores marino y aeronáutico como fuente secundaria de energía. Por último, en el ámbito de las energías renovables, representan una opción accesible y eficiente para almacenar electricidad en instalaciones de pequeña o mediana escala. Ventajas y desventajas de las baterías de plomo ácido. En el apartado de las ventajas encontramos como primera ventaja que son de bajo costo su fabricación, pues son más baratas de fabricar que otro tipo de baterías más convencionales como pueden ser las de litio o níquel. Como segunda ventaja encontramos que tienen una alta disponibilidad en el mercado, pues son bastante frecuentes y fáciles de conseguir en casi cualquier parte del mundo. Como tercera ventaja tenemos que tienen una buena capacidad de entrega de corriente. Esto quiere decir que pueden entregar altas corrientes de manera instantánea. Por eso son más ideales al momento de arrancar motores y es por esto que se suelen usar más comúnmente en los autos. Como cuarta ventaja tenemos que son reciclables, pues más del 95% de sus componentes se pueden reciclar de manera fácil. Esto ayuda a reducir el impacto ambiental en gran medida, si se reciclan correctamente, claro está. Como quinta ventaja, tenemos que tienen una tecnología más madura y confiable, pues llevan bastantes años en uso y su funcionamiento está ya muy bien comprendido. Como última ventaja, tenemos que pueden funcionar a diferentes temperaturas. No son muy perfectas en climas extremos, pero suelen funcionar bastante bien en un rango amplio de temperaturas. En las desventajas de las baterías de plomo ácido, como primera desventaja, tenemos su peso y tamaño, pues suelen ser muy pesadas y voluminosas en comparación con baterías más modernas como las de litio y níquel. Como segunda desventaja, tenemos que su vida útil suele ser bastante limitada, pues su número de ciclos de carga y descarga es bajo, usualmente ronda entre los 300 y los 500 ciclos. Como tercera desventaja, tenemos que son peligrosas químicamente, pues contienen ácido sulfúrico, que es una sustancia bastante corrosiva. Además, contienen plomo, que es bastante tóxico. Si se daña o se llega a manipular mal, puede representar un riesgo para el ser humano. Como cuarta desventaja, tenemos que es necesario realizarles un mantenimiento de vez en cuando, pues estas baterías requieren revisión y el relleno periódico de su electrolito, aunque existen algunos modelos, que son los sellados, que no lo necesitan. Otra desventaja es que sufren un fenómeno llamado sulfatación. Si se descargan completamente y se dejan así por varios tiempos, se pueden dañar. Esto conlleva a este fenómeno. Como última desventaja, tenemos que tienen una eficiencia menor, pues pierden más energía en forma de calor durante la carga y descarga, lo que las hace menos eficientes comparadas con tecnologías modernas. Impacto ambiental de las baterías de plomo ácido. Aunque este tipo de baterías suele ser bastante amigable con el medio ambiente, también genera un impacto ambiental si no se utilizan de manera correcta. Pues, por ejemplo, tenemos que estas baterías generan bastante contaminación por plomo también, porque el plomo es un metal pesado y tóxico que puede dañar al sistema nervioso, al hígado y a los riñones, tanto de seres humanos como de animales, si no se manipula correctamente. Si una batería se llega a romper o no se recicla de manera adecuada, el plomo también puede contaminar el agua, el suelo y el aire, dañando así los ecosistemas. Otro impacto ambiental que generan ese tipo de baterías es el impacto por el ácido sulfúrico que contienen, pues este es un líquido altamente corrosivo. También, si se llega a derramar y si no se maneja con cuidado, puede llegar a quemar tejidos vivos y dañar a ecosistemas acuáticos y corroer materiales. Esta sustancia también puede generar lluvia ácida si se libera al aire, sobre todo en procesos industriales sin un control. Otro impacto ambiental que generan es o se debe a que, a pesar de que son bastante fáciles de reciclar,
Si se hace de manera insegura o informal, puede liberar sus componentes, como puede ser el plomo y gases tóxicos al medio ambiente. Por último, tenem- tenemos las emisiones de dióxido de carbono que se generan durante la fabricación de este tipo de baterías. La producción de estas baterías consume demasiada energía y recursos. Esto hace que generen muchas emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en la extracción y refinado del plomo. Como artículo se eligió Estudio y fabricación de una batería de ácido plomo de los autores María Gabriela Muñoz Guillén y Carlos Antonio de Alba Padilla, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, publicado en enero de 2017. En resumen, este artículo expone el diseño, construcción y prueba de una batería de plomo ácido a escala laboratorio. El objetivo es entender su funcionamiento electroquímico y demostrar su viabilidad como dispositivo de almacenamiento de energía. En la parte experimental, se realizó la construcción de la batería, donde se emplearon las placas de plomo como electrodos, mientras que el electrolito utilizado fue una solución diluida de ácido sulfúrico. La celda fue elaborada con materiales accesibles con el objetivo de facilitar su aplicación en contextos educativos. Durante el experimento, se procedió a medir el voltaje generado por la celda y a evaluar su capacidad de recarga, observando su desempeño en condiciones controladas. Como resultado, se obtuvo que la batería construida logró generar un voltaje aproximado de 2.1 volts. Esto es un valor coherente con el funcionamiento típico de una celda plomo ácido. Se comprobó que el sistema era recargable, permitiendo varios ciclos de carga y descarga. Durante su funcionamiento se observaron fenómenos esperados como el cambio de color de las placas y la variación en la densidad del electrolito, lo cual nos indica la realización efectiva de las reacciones electroquímicas previstas. Asimismo, en la discusión se analizaron los principales factores que influyen en el rendimiento de la batería, destacando la importancia de la concentración del ácido, el tamaño de las placas de plomo y el tiempo de carga. También se identificaron causas comunes de la pérdida de eficiencia como la sulfatación de las placas y generación de gases. Los resultados obtenidos también validan el diseño experimental y demuestran que, pese a su simplicidad con fines educativos, la celda es funcional y útil como herramienta de enseñanza sobre almacenamiento electroquímico de energía. Del artículo se concluye que es posible construir baterías de plomo ácido utilizando materiales accesibles y procedimientos sencillos. Además, se comprobó su capacidad de recarga, lo que extiende su vida útil y compensa algunas de sus desventajas. En general, estas baterías destacan por su diseño simple, bajo costo y amplia aplicabilidad, desde vehículos hasta procesos industriales. No obstante, requieren un manejo adecuado, ya que sus componentes pueden presentar riesgo para la salud y el ambiente si no se controlan correctamente. Aún así, su facilidad de fabricación las hace ideales para fines educativos y de demostración.